Estamos comenzando esta emisión de noticias, imagen informativa, tercera emisión, a nombre de Jorge Fernández Menéndez, titular de este noticiero. Lo saluda en esta ocasión Héctor Figueroa. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones al artículo 362 del Código Penal, aquí en la capital del país, para reducir las penas a quienes perturben la paz pública. Con 48 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, los legisladores locales determinaron que la sanción, que era de 5 a 30 años, será de 2 a 7 años, con lo que los acusados de ese ilícito de perturbar la paz pública podrán tener derecho a fianza. Los 14 detenidos por presuntos disturbios en este mismo tema el pasado 1 de diciembre podrán entonces beneficiarse con la reforma y podrían enfrentar sus juicios en libertad una vez que la ley sea promulgada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, es decir, una vez que esta ley, ya avalada en la Asamblea Legislativa de mayoría perredista, sea publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Al respecto, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, se dijo respetuoso de la decisión de la Asamblea Legislativa y destacó que su labor siempre estará apegada al derecho. El problema del sistema penitenciario en México es grave, esto lo alertó el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa. Mencionó que hay más de 400 cárceles que carecen de condiciones mínimas de operación y en su mayoría prevalece la corrupción y la violencia como formas de vida. Estamos hablando de 400 cárceles, imagínense. Refirió que los penales con más problemas están ubicados en Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit. El secretario general adjunto de elecciones del PAN, Juan Manuel Oliva, aseguró que su partido, Acción Nacional, trabajará de manera responsable en las propuestas de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sin que ello, dijo, represente aceptar las iniciativas priistas con los brazos abiertos o con los brazos cruzados. En su momento, dijo, se debatirá la propuesta de estrategia de seguridad presentada por el gobierno federal, la cual, apuntó, es muy similar a la que en su momento presentó Felipe Calderón Hinojosa y hoy en día es un reconocimiento, señaló, a las cosas bien realizadas en el sexenio anterior. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa identificó a algunos de los agresores de la masacre donde murieron 9 personas el pasado 24 de diciembre en una comunidad del municipio de Concordia. En conferencia de prensa, el procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez informó que aunque la fiscalía a su cargo ya tiene la posible identidad de algunos de los agresores, por la secrecía propia de la investigación, es información reservada. Agregó que de acuerdo con las primeras investigaciones, esos hechos tendrían relación con la lucha entre bandas delincuenciales que operan en la venta y distribución de drogas. En otras cosas, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para retroalimentar las políticas públicas de su gobierno, él y sus colaboradores saldrán a la calle a recoger las preocupaciones de la gente. De gira por el estado de Tlaxcala, el mandatario inició la Jornada Nacional Invernal de Prevención, en la que se entregarán cobertores, leña y combustóleo a los habitantes de las regiones marginadas del país y donde existen en esta temporada invernal bajas temperaturas. La intención del gobierno federal es prevenir enfermedades en vías respiratorias. Dijo el presidente Enrique Peña que México no puede acostumbrarse a vivir en condiciones de pobreza y para ello, señaló, son vitales las acciones de gobierno. No podemos resignarnos a vivir en condiciones de marginación, de rezago social, de pobreza, como si fuera la constante en varias partes del país. Por el contrario, tenemos que estar conscientes que sí es posible, y lo vi en algún programa que seguramente el gobierno estatal debe de tener o en alguna agrupación que decía sí se puede, sí se puede. Sí se puede si nos ponemos de acuerdo y si estamos decididos a cambiar el país y a llevarlo a mejores condiciones para disfrute y goce de todos los mexicanos.
Es lo que decía Enrique Peña Nieto. A veces el discurso me parece como que todavía estamos en campaña electoral, ¿no? Yo creo que sí vale la pena, ¿no? Establecer, bueno, es el presidente en funciones, pero a veces se le sigue escuchando, ¿no? El tono de la campaña electoral. Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, anunció que a inicios de 2013 va a iniciar en la entidad la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Pobreza, para atacar, dice el gobernador de Tlaxcala, las causas de la marginación. Y bueno, sabemos que no es solo con una cruzada o con buenas intenciones o con acciones de corto plazo como se hará frente a estos problemas. El hambre y la miseria son problemas enraizados en México, son problemas que son heredados de décadas de gobiernos. No se van a solucionar evidentemente con estos problemas, pero bueno, está en la estrategia hacer este tipo de cruzadas. Vamos a escuchar al gobernador. La respuesta a esta importante construcción de infraestructura básica se remonta a décadas de trabajo que iniciaron en la mitad del siglo XX. Ante la ausencia de riquezas naturales en el estado, como mares, bosques, minerales, fue el tesón de las mujeres y los hombres de Tlaxcala lo que hizo posible que la mayoría de las obras de servicios básicos fueran impulsadas por la población. Pues lo que decía el gobernador de Tlaxcala, que recibió ahí en aquel estado al presidente Enrique Peña. En otras cosas, el diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, consideró que la resistencia pacífica a la que convocó la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Baester Gordillo, contra la reforma educativa, dice él, será ilegal cuando sea constitucional. Expuso que los verdaderos maestros no se oponen a la evaluación porque saben que a través de esta pueden mejorar sus capacidades, aptitudes y habilidades. En otras cosas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, deslindó a su administración de la propuesta de disminuir el techo de subsidio a la tenencia vehicular y hacer un cobro a los usuarios de luz para mantener en buen estado el alumbrado público de la ciudad. Usted lo sabe, siempre en los finales de año los cuerpos legislativos de cada entidad, en este caso del Distrito Federal, tratan de buscarle, ¿no?, por ahí cómo podemos allegar más recursos para el gobierno local, y están analizando, evaluando en la Asamblea Legislativa que ahora paguemos también en los usuarios de la luz el servicio del alumbrado público. Entonces tratan de hacer una especie de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para que se cobre el alumbrado público en los recibos de la CFE. Es una situación simbólica, se dice $1 quizá por cada recibo, y con esto contribuir cada ciudadano que paga a Comisión Federal de Electricidad mediante esta vía al alumbrado público de la Ciudad de México. Después la CFE pues reembolsaría lo que cobraría por este concepto al gobierno de la ciudad. Dice Miguel Ángel Mancera que esto es cosa de la Asamblea Legislativa. Y también dice que si se baja lo que ellos llaman el subsidio a la tenencia vehicular para los coches que solo valgan menos de 300,000 pesos, es decir, los que cuesten más de 300,000 pesos tendrán que pagar la tenencia. Dice que si se aprueba, pues que también será cosa de la Asamblea Legislativa solamente. Vamos a escuchar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Los diputados y las diputadas son los que tendrán que debatir esto. Nosotros observamos las propuestas. El tema de la tenencia no es algo que yo propuse, es algo que es propuesta de la Asamblea Legislativa, y lo que sí he dicho yo, que ojalá que lo tengamos en una visión metropolitana. Bueno, hay que destacar que si se aprueban estas situaciones será por el partido, justamente el partido político que tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, el PRD, el partido del jefe de gobierno. Mancera anunció también que el reto de su administración en materia de vivienda de interés social será terminar con los campamentos irregulares que hay en delegaciones políticas, para lo que se pretenden construir hasta 160,000 viviendas durante su gestión. Vamos a atender a las diferentes organizaciones de vivienda, vamos a tener un diálogo con ellos y vamos a buscar eso, que no tengamos los problemas ya de campamentos que tienen muchísimos años, atender los riesgos geológicos, que esa es una parte muy importante de este gobierno.
También la pregunta es, ¿verdad? ¿Y dónde construir más vivienda aquí en la capital del país si ya no cabemos? Y además, inherente a ello, pues son servicios que se tienen que otorgar si hay construcción de más viviendas, ¿no? El agua potable, por ejemplo, la electricidad, el agua potable, que usted lo sabe, cada vez que se construye un nuevo edificio de departamentos o una nueva plaza comercial, pues las personas que viven en las zonas aledañas sufren eso, falta de agua potable, porque también este tipo de construcciones pues demandan justamente también ese tipo de servicios. Y bueno, al mejorar ya las condiciones atmosféricas aquí en la capital del país, tanto el Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México levantaron la precontingencia ambiental que se había decretado ayer, luego de las fiestas navideñas en la zona noreste de la ciudad metropolitana, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La Comisión Ambiental Metropolitana informó en un comunicado que la medida se suspendió ante la presencia de vientos que han favorecido la dispersión gradual de contaminación. La Comisión Federal de Competencia aprobó al Grupo Financiero Banorte y a Banorte la concentración, de Afore 21 Banorte y Afore Bancomer. De esta manera se unen estas dos Afores, obteniendo ya toda la autorización para integrar la administradora de fondos para el retiro más grande del país, con esta unión que se da de Grupo Financiero Banorte y también de Bancomer en cuanto a las Afores. En un comunicado, el Grupo Financiero Banorte aseguró que continuará con sus planes estratégicos y de expansión para consolidar a una institución líder en México. En las imágenes internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acortó sus vacaciones navideñas para regresar a Washington, la capital de los Estados Unidos, y reiniciar las negociaciones en el Congreso a fin de evitar el denominado precipicio fiscal que implicaría a partir del 1 de enero de 2013 una alza generalizada de impuestos y el recorte automático del gasto público, sobre todo en el área social. La Casa Blanca informó que el mandatario había viajado junto a su familia a Hawái, pero debido a que no ha logrado un acuerdo con los republicanos para evitar este temido y tan llevado y tan traído precipicio fiscal, regresará al país, a Washington, para evitar que la primera economía del mundo caiga en recesión. Estados Unidos tocará el 31 de diciembre el tope de la deuda y deberá adoptar medidas excepcionales que aporten $200 mil millones para evitar un default. Esto lo afirmó el secretario del Tesoro de ese país, Timothy Geithner. Geithner explicó en una carta dirigida a representantes en el Congreso que aunque las medidas deberían dar un par de meses de margen al Tesoro, la incertidumbre de las negociaciones sobre el llamado precipicio fiscal en Estados Unidos impide proyectar la duración de esta solución. Desde el 13 de noviembre, demócratas y republicanos negocian un acuerdo para reducir el déficit y evitar este precipicio fiscal. Una suma de fuertes recortes del gasto sumados a un aumento de los impuestos que entrará en vigor de forma automática el 1 de enero. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, delegó tareas económicas en el vicepresidente Nicolás Maduro en un decreto que dejó firmado antes de viajar a Cuba, donde se encuentra hospitalizado tras su cuarta operación contra el cáncer. Con el decreto publicado hoy en la Gaceta Oficial, Maduro, en Venezuela, puede desde ahora ordenar créditos adicionales al presupuesto nacional, expropiar bienes, aprobar o negar pedidos presentados por otros integrantes del gabinete para adquirir divisas o para fijar los presupuestos de sus despachos, entre otras funciones. El decreto, se explica en la Gaceta Oficial de Venezuela, se emitió considerando que el mandatario venezolano Hugo Chávez sería sometido a un tratamiento médico que, si bien de ninguna forma lo limita en el desempeño del cargo, le impone la necesidad de redimensionar el volumen de trabajo y la cantidad de tareas asumidas.